Bienvenidos a un nuevo programa de cursos, espacio de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Hace pocos días hemos celebrado un año más de la conmemoración de un 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que ha despertado grandes debates en las redes, que ha despertado muchos discursos y frente al cual yo creo que tenemos que un poco pararnos a hacer una evaluación, una historiación y volver a pensar sobre el tema. Para justamente hablar del Día Internacional de la Mujer, hemos invitado a María Esther Pozo, responsable del área de estudios de género del CESU, del Centro de Estudios Superiores Universitarios, socióloga de formación básica, doctora en Historia de América Latina. Mil gracias por estar con nosotros, María Esther, bienvenida. Gracias, muy buenas noches y te agradezco que podamos tocar este tema que es tan importante y que está suscitando artículos de los intelectuales en América Latina y Europa. Y debates y discursos políticos, porque como que se ha vuelto un tema donde todo el mundo habla, pero muchos nos olvidamos de lo que está detrás, que es una lucha por los derechos de las mujeres. Así es. Los últimos hechos, la protesta contra el presidente de Estados Unidos, que ha sido masiva y ha sido liderizada por mujeres, ha llamado la atención a varios cientistas tratando de explicar lo que está pasando. La manifestación del día de ayer en varios países del mundo con el tema de recordar el 8 de marzo y además mostrar la protesta de las mujeres frente a los hechos tan lacerantes como el feminicidio. Sí. A ver, pero iremos a las raíces y haremos un poco de historia para comprender qué significa este 8 de marzo, porque mucha gente cree que es el Día de la Mujer y punto, y nadie sabe qué está detrás de este 8 de marzo. ¿Cuál es el origen y cuál es la historia del 8 de marzo? En realidad, en mi opinión, el 8 de marzo debería ser el Día del Trabajo. Son más de 140 mujeres que reclaman la disminución de horas de trabajo a 10 horas. O sea, imagínate las horas que trabajaban, ellas estaban reivindicando 10 horas de trabajo. Toman la fábrica de textiles de algodón y son encerradas y además quemadas, se incendia la fábrica. Entonces, es una lucha de mujeres trabajadoras, que la historia ha ido reivindicando, pero no con la fuerza. Como te digo, yo creo que ese día debería ser el Día del Trabajo. Significa, sobre todo para las mujeres, la visibilización de las mujeres y además la lucha que siempre han estado presentes las mujeres, pero que la historia nunca las ha considerado, salvo en ausencia de hombres. Las mujeres hemos entrado a la historia, como las heroínas de la Coronilla, por ejemplo, ¿no? Si estamos Juana Zurduy, etc. Lo que ahora llama la atención, hace un par de años, quizás hasta 3 podríamos decir, el 8 de marzo ya ha estado reivindicando no solamente el festejo de recordar que es un día de la mujer internacional, sino también ha permitido hacer una revisión de las conquistas y la lucha del feminismo y los movimientos de mujeres respecto a la situación actual. Y eso me parece muy importante, ¿no? Sobre todo este último 8 de marzo, porque además de ir mirando hacia atrás y mirando nuestra situación actual, también permite confrontar con este nuevo siglo, que siempre yo manifiesto y digo, este es un nuevo siglo y no solamente es un cambio de generación, a mí me parece que incluso es un cambio de civilización y es un desafío enorme que tenemos los cientistas para describir, reafirmar los conceptos, crear nuevos conceptos, porque la realidad está interpelando a los conceptos abstractos que teníamos, ¿no? Entonces, está bien, aceptamos la diversidad, pero hay una nueva realidad. Entonces, este 8 de marzo también está permitiendo mirar esta nueva realidad, cuál es la situación. Y en esta nueva realidad hay realidades muy interesantes como las que se están creando en las redes sociales. Y quiero volver al 8 de marzo y a estas nuevas realidades. Ha habido un gran debate que se ha despertado, bueno, el 8 de marzo y días antes y un poquito días después, acerca de si se debe felicitar o no
el Día de la Mujer. Y te pregunto eso porque quiero vincularlo al tema de movimientos feministas y después empezar a hablar de la historia de los movimientos feministas aquí en Bolivia. ¿A qué me refiero? Es decir, estamos hablando, y tú lo has dicho muy bien, es un día que debería ser Día de Trabajador porque era una reivindicación de trabajadoras, es un día de derechos, de reivindicación de derechos de mujer. Y ahí las mujeres, tú lo has dicho, son las que han luchado por esos derechos y que han conseguido sus propios derechos. Es decir, y ahí sí, esas declaraciones como la del presidente del Estado plurinacional hace unos años diciendo cuánto me pagarán, me deben mucho las mujeres, yo creo que están escondiendo todo un discurso grande sobre como si la sociedad hubiese conseguido esos derechos cuando son las mujeres. Entonces ayer un poco en el debate cuando decían no hay que felicitar, etcétera, digo, pero claro que hay que felicitar a las mujeres por haber logrado estos derechos, hay que felicitar a las mujeres por haber logrado no solo los derechos de las mujeres, sino los derechos de los trabajadores. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo creo que hay las dos cosas, o sea, felicitarlas y también interpelar. El tema del feminicidio es un tema que también va por otro lado de las felicitaciones. Es un tema que tenemos que plantearnos y decir basta claro. Y reivindicar. Es lo último que podría haber el feminicidio, ¿no? Por otro lado, también tienes razón, o sea, esto es un producto de una lucha larga de las mujeres, las conquistas que se han logrado en el tema de las mujeres, la magnitud todavía no se aprecia en las ciencias sociales, es uno de los movimientos más grandes que ha logrado cambios, o sea, las mujeres de hoy en día no son las mismas del siglo pasado. O sea, hay condiciones, hay situaciones totalmente diferentes, pero también llama la atención, a pesar de haber logrado muchas conquistas, ¿cómo es posible que retornemos con el tema del feminicidio? Exacto. El feminicidio es una muestra que hay un retroceso en muchos aspectos. Te corto porque quiero hablar del feminicidio entre los problemas que hay que enfrentar al final, pero antes de entrar a los problemas y a los avances, me gustaría un poquito hablar, tú dices, uno de los movimientos más importantes históricos del siglo, yo creo del siglo XX y actualmente del siglo XXI, es el movimiento feminista. Entonces, saber un poco la historia, ¿qué es el movimiento feminista? Y tú has sido una de las grandes propulsoras del movimiento feminista en Bolivia y en Cochabamba, entonces me gustaría saber cómo entró, un poco tu historia respecto al movimiento feminista. Bueno, el feminismo es una reivindicación teórica de pensamiento, de acción y de práctica de las mujeres. Por supuesto que está ligado a lograr la igualdad y la equidad. Hay diferencias en términos de definir el feminismo. Unos dicen que es ideología, por tanto teoría. Otros dicen que es acción, por tanto práctica. Pero lo que está claro es que estas dos posiciones, de si es teoría o si es práctica, o si es ideología o si es acción, han permitido y han abrido un abanico bastante amplio para diferentes líneas del feminismo. Hay una variedad de propuestas al tratar el feminismo. Y lo otro es que ha permitido visibilizar la condición de las mujeres frente a la condición de los hombres. Podríamos discutir los diferentes matices que plantea el feminismo, desde la teoría marxista feminista, la social, la liberal, la cultural, etc. Eso por un lado. Por otro lado, la historia del feminismo en Bolivia, desde mi experiencia y desde lo que yo conozco, nace en la San Simón y nace de un grupo de sociólogas. En ese tiempo teníamos una compañera que es María Lourdes Zavala, que estaba haciendo una maestría en la Flaxo, Ecuador, y fue ella quien nos proporcionó los primeros libros que nos permitieron reflexionar dentro de la facultad. Por supuesto que tuvimos bastante rechazo, todas teníamos militancia partidaria de izquierda. El feminismo estuvo muy vinculado a totalmente. En América Latina el feminismo está ligado a las reivindicaciones sindicales. Esa es la diferencia que tenemos con el feminismo europeo, por ejemplo. Es decir, la lucha por el pan también era prioridad de las feministas, ¿no? Aunque los de izquierda reclamaban y decían cuál era prioritario, si la lucha por el pan o porque el marido nos pegaba.
Esa fue una de nuestras primeras discusiones y reivindicaciones que se ha dado en la universidad. Antes de los años 70, 80, 60, 70, 80 aquí en Cochabamba, hay un movimiento que a veces yo digo no será un poco el precursor feminismo boliviano, lo boliviano, que es el de las culinarias en La Paz, cuya reivindicación 30. en los años 30, claro, ¿verdad? el 30, y además tenían una influencia anarquista. Sí. Ellas no luchaban por el poder, sino luchaban por las mejores condiciones, para que el corregidor, el intendente no las trate mal, para que las mujeres ancianas tengan un mejor espacio de venta. Es más, hicieron una huelga en el que el propio alcalde de La Paz en esa época se quedó sin comer, porque la empleada de su casa entró en una huelga, ¿no? Es muy interesante, incluso hay datos que ellas han desfilado con una bandera roja del anarquismo, se ocuparon porque sus compañeras aprendan a leer, más bien es la organización sindical obrera que va a hacer un lado este movimiento que tiene presencia, sobre todo en los 30. Pero entonces no puede ser reivindicado como un movimiento feminista como tal, sino más bien un movimiento político. No, sí, claro, hay un texto que se llama Polleras Libertarias, que justamente recoge toda esta historia. Y no solamente ellas, también el MNR, el 52 movimientos feministas importantes. Y en un pequeño estudio que yo hice en la San Simón salen mujeres partidarias de pertenencia a partidos, están ellas, ¿no? La historia un poco ha tergiversado y les ha quitado el valor llamándoles barzolas, como intentando desprestigiar, ¿no? Pero habría que ver el papel, la función y quiénes son estas mujeres en la historia, ¿no? ¿Y cuál fue su aporte a la construcción del movimiento feminista? No se las ha recuperado, pero yo creo que han sido muy importantes y han tenido una definición y una idea clara de lo que tenían, y es una participación política de las mujeres. Ahora, como tú dices, movimiento feminista como tal, con cuestiones teóricas, reflexiones teóricas, surge más o menos en la década de los 70, 80. No, en realidad, aquí en Bolivia. En Bolivia surge con los partidos de izquierda, digamos, más ampliamente los 70, ¿no? Porque no podemos ver que haya inicios, reflexiones, Adela Zamudio, hay hitos que tienen que ver, pero digamos los 70 es un hecho histórico porque se comienza a utilizar la píldora, las mujeres participamos en las guerrillas, entonces hay una suerte de datos históricos que están mostrando que comenzamos a... Y empiezan a haber reivindicaciones concretas de mujeres con derechos de mujeres, ¿no? Es decir, aunque subordinados a las cuestiones partidarias. Sí, aunque en Bolivia ya teníamos el derecho al voto, que es una de las mayores conquistas del movimiento feminista, el voto, que también en la actualidad están cuestionándose qué logramos con el voto, qué pasa con el voto, ¿no? Que es muy diferente a lo que significó el siglo pasado, a partir de los 50. ¿Qué sucede después? Es decir, a un principio el movimiento feminista surge muy vinculado a los partidos políticos, pero se va separando. Lo que pasa es que la década fines del 70, nosotras comenzamos a cuestionarnos cuál era nuestra función y papel en los partidos de izquierda. Yo pertenecí al PRTV y al LN como brazo armado del PRTV, y nos ocupábamos de escribir los comunicados, a veces de preparar café, y lo más importante era que las reivindicaciones de las mujeres no estaban en las demandas de los partidos de izquierda. Eso es lo primero que nos ha llamado. Aunque también debo reconocer que la izquierda, como un sistema patriarcal, tuvo un papel importante en la participación de las mujeres en la universidad. O sea, la apuesta de los partidos de izquierda para las mujeres en la universidad era que seamos las mejores y además impulsaba entrar a carreras no tradicionales, ¿no? Si bien en la década del 70, cuando yo entré a la universidad, había un texto de antropología que decía que las mujeres vamos a buscar marido a la universidad.
la mayoría de las militantes de izquierda en la universidad estábamos para construir una sociedad mejor y con una fuerte sensibilidad social, que estos textos, como este de antropología, nunca recogieron, pero que yo valoro porque también esa es una parte positiva del patriarcado de esa época. ¿Por qué parte positiva? Porque impulsaron a las mujeres a entrar a la universidad y a carreras no tradicionales, ingeniería. A partir de los 80 más o menos, los partidos, los movimientos feministas dejan de estar vinculados a los partidos políticos, pero entran al mundo de las ONGs. Yo creo que los ONGs, o tú cómo evalúas, tuvieron un rol importante en el fortalecimiento de los movimientos feministas. ¿O no? La universidad nunca ha estado pensada para la investigación, hasta el día de hoy, y eso lo sabemos. La universidad, si bien menciona investigación y se hace investigación, en realidad quienes han impulsado estos espacios de investigación son las ONGs, ¿no? Más bien hay un periodo, después del 70, se incentiva la investigación en la universidad justamente producto de este hábito de las ONGs. Todos los temas de mujeres, el 70 hasta el 80, se han investigado en las ONGs, porque era el único espacio que permitía hablar sobre el tema, y no solamente el tema de mujeres, participación popular, economía social, podríamos hablar de muchos otros temas que son las ONGs, ¿no? Cuando se institucionaliza el tema de género, con Sonia Montaño, en el gobierno del MNR, se comienza a incentivar la investigación en la universidad, los cursos de posgrado. No, y se crea la subsecretaría de género, que tuvo un papel. Estamos hablando del 93, 96, 96. Las reformas de segunda generación. Más, ¿no? Y bueno, ¿cuál fue el impacto de ese periodo que fue absolutamente, y para mí fue uno de los periodos más ricos en cuanto a avances en derechos de mujeres, ¿no? Institucionalizados. Por ejemplo, nosotras en el 85 fundamos una ONG que se llama el Centro de Estudios y Trabajo de la Mujer. Éramos 4 sociólogas que comenzamos publicando en Opinión una separata que se llamaba Nosotras y en el semanario Aquí de La Paz que se llamaba Laura. Que al principio tuvo un rechazo porque teníamos que hablar de sexualidad, es decir, no se puede hablar de las mujeres si no hablamos de sexualidad, porque esta sociedad define a las mujeres a través de la sexualidad. Eres madre, eres mujer de mal vivir, eres monja, eres etcétera, ¿no? Ya Marcela Lagarde explica muy bien esta definición que hace la sociedad. Entonces comenzamos, nos separamos de la izquierda y comenzamos con reivindicaciones de las mujeres, discutiendo más allá que un cambio del modo de producción no garantizaba el cambio de situación de las mujeres, porque la izquierda le apostaba que un cambio de modo de producción estaba todo automáticamente igualar a la sociedad, claro. Sociedades como Cuba y la Unión Soviética en ese tiempo todavía tenían datos significativos de violencia hacia las mujeres, y la definición de las mujeres como sujeto y derechos no se visibilizaba. Esta década que tú mencionas sí tiene mucho que ver porque, y es muy importante, en la medida en que logra cambios legales en el país. De hecho, el 30%, la ley de cuotas, la representatividad de la mujer, etcétera, se inicia en esa década, ¿no? Se inicia, aunque, por ejemplo, la ley de cuotas, podríamos decir, en ese tiempo no estaba reivindicada por los movimientos de mujeres, por ejemplo, de las mujeres indígenas. Tampoco el movimiento cocalero. Menos. En ese tiempo no se vio la magnitud de esta discriminación positiva que en la actualidad ha permitido que el 50% esté en manos de mujeres del poder legislativo. Legislativo, porque ejecutivo ahora ha cambiado. Y a eso quiero entrar, antes de entrar a ver los problemas, es decir, hablaremos un poquito de los avances. Tú estás hablando de una década que logró introducir, por lo menos en la agenda, varios temas de derechos de mujeres. Mucha gente actualmente dice, sí, pero el gobierno del Estado plurinacional es donde más se ha avanzado en términos de derechos de mujeres, pero hay un debate muy grande que se dice, pucha, aquí hay que ver práctica versus discurso, práctica versus leyes.
¿Tú cómo ves los avances durante este Estado plurinacional, que ya lleva como 10 años o 11 años? Ese es un tema a explorar. Por ejemplo, yo creo que ahorita somos el segundo país en el que las mujeres tenemos acceso 50% y algo más al tema del poder. La gran pregunta y la gran disyuntiva es ¿qué están haciendo esas mujeres por las mujeres en el poder? Eso, esa discusión, si Exacto. soy representante, ¿represento los intereses de las mujeres o represento? No tienen banderas de lucha de las mujeres, no hay. Entonces este es un desafío para el feminismo, para ver y analizar y proponer y describir qué está pasando, o sea, por qué no estamos logrando, y sería la maravilla y que varios países que tienen una historia de lucha larga no la tienen, y Bolivia sí la tiene. Ahora, ¿qué ocurren? Varios fenómenos. Por ejemplo, se decía que el feminismo ya era caduco y que las mujeres ya hemos alcanzado nuestros derechos y que por eso el feminismo estaba desapareciendo. Yo creo que la manifestación de Estados Unidos y este 8 de marzo han demostrado lo contrario. La consigna de las mujeres, por ejemplo, en España, de salir a la calle, era mujeres fuertes, unidas y feministas. Entonces, quiere decir que las feministas habían estado en todo lado. Las manifestaciones en Madrid, Barcelona, han sido realmente impresionantes con esta lucha, ¿no? Y que ahora el feminismo tiene que ver que en la agenda están temas que antes no estaban, ¿no? Y que ya alcanzamos varias conquistas y también hemos avanzado en los derechos, pero ¿por qué el feminicidio? Eso, y ahora me gustaría entrar concretamente, porque se dice, Bolivia es uno de los países donde más leyes hay por derecho a las mujeres, pero también somos uno de los países, en todo caso en América Latina, donde más feminicidios, o en América del Sur, existen. Y yo creo que eso es, por eso también ese debate de que no hay que felicitarnos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Tenemos una ley 348 que supuestamente debería equilibrar las cosas y sin embargo tenemos más feminicidios, o al menos se visibilizan más los feminicidios. ¿Cómo tú ves el tema? Yo creo que hay que hablar de un neomachismo, un postmachismo también, aunque algunas discuten en las diferencias que puede haber del postmachismo o neomachismo. Yo creo que ahora estamos enfrentando a un machismo que si bien dice ya, tienen sus derechos, está bien, yo estoy a favor del derecho, yo no quiero violencia, yo lucho contra la violencia. Pero yo no voy a luchar por la violencia hacia las mujeres, yo lucho por la violencia a todos. Cuando hay una violencia específica hacia las mujeres, el feminicidio es la muerte de mujeres por el hecho de ser mujeres. Si no, no se puede definir el feminicidio. Entonces, este dicho de decir, sí, yo no estoy de acuerdo de hablar del feminicidio, pero sí estoy de acuerdo de hablar de la violencia contra todos, niños, ancianos, no quiero saber de la violencia, también es una nueva forma de ejercer el machismo y de invisibilizar. La otra forma es, por ejemplo, este neomachismo ejercida desde el gobierno. Yo lanzo leyes, yo digo que hay, pero este lanzamiento de esta ley que tú mencionas de la violencia, también les digo que las mujeres me necesitan a mí para que yo las cuide. Yo las tengo que proteger. Y por ejemplo, las feministas lo que están pidiendo es salir a la calle, pero sin miedo, caminar las calles sin pensar, caminar con fuerza, caminar como un ser humano pleno de derechos de caminar y no estar pendiente de los miedos que tenemos las mujeres y de los mandatos sociales a no transgredir. Entonces el feminicidio también es un mensaje ya al extremo de decir así, ustedes quieren ser libres, autónomas, cuídense, porque esto les va a pasar. Claro. Pero ahí tú has dicho una cosa muy importante, es que no se trata de lanzar una ley, aunque la ley sí tendría, sino cómo efectivizas esa ley. Yo conozco casos de personas que han ido a denunciar maltrato y desde el juez le ha dicho, no puede, además que maneja muy mal la ley, ¿no? Uno, que no hay plata, no se ha efectivizado con apoyo de dinero, y dos, que maneja muy mal, dicen, no puedes, tienen que tender hacia la conciliación, cuando en ningún momento en las leyes dicen hay que tender a la conciliación. Si la mujer quiere conciliación, sí, pero si no, no. Entonces, ¿cómo puedes hacer frente? Tú dices, sí,
Hay un machismo, un neomachismo, posmachismo, lo que tú quieras, en las leyes, en el sentido de que les he dado la ley y listo. ¿Cómo puedes pelear eso? El problema es que el gobierno nunca ha tenido una voluntad política frente a la violencia, por ejemplo. Y no solamente de mujeres, últimamente está la violencia infantil. Por ejemplo. Y que no se ha manifestado a pesar de haber datos muy duros que hay en el país. Entonces, primero que tenemos que exigir que el tema de la violencia y el feminicidio es un tema de Estado, y así se lo debe encarar. Dictar una ley sin un soporte económico que permita, y no solamente económico, institucional, formación, capacitación, no va a funcionar. Y además, el hecho de entender que las mujeres somos sujetos y seres humanos tal cual lo es el hombre varón. En esa medida, si no vamos a entender en esta sociedad, no tiene sentido. La castración es una parte del cuerpo. La castración, como digo, la violencia está en la cabeza, en la mente, en la ideología de una sociedad. Y eso es una de las luchas grandes del feminismo que se conmemoraba también el 8 de marzo. Desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo, María Esther. Yo creo que es un tema que hay que discutirlo, hay que sobre todo tomar conciencia, porque tú dices no hay voluntad política. Yo diría que el discurso mismo de nuestros representantes es absolutamente violento, aunque matizado con que hemos lanzado, hemos avanzado, sí, pero cuando nos dicen cuánto nos pagarán las mujeres o cómo me pagarán las mujeres, yo digo, ¿qué tipo de discurso está haciendo? No, de hecho, para terminar, tienes toda la razón, hay un discurso ambivalente del gobierno hacia las mujeres, o sea, se pretende jactarse de que hay una buena participación de mujeres en su gobierno, pero también hay una desvalorización enorme y total de las mujeres. Pero aquí también está un desafío, y es un tema que te invito a tratar en otra oportunidad, es el tema de la participación política de las mujeres. De las mismas mujeres. Exacto. Esta participación política de las mujeres ha logrado cambios trascendentales en la política, sobre todo en el país. El tema de Gabriela Zapata, del Día de la Mentira, está mostrando que ha cambiado la política en el país, y gracias a la participación de mujeres en el país. Lo público y lo privado ya no es lo mismo que era en el siglo pasado. O sea, esto está demostrando que lo privado había sido pues público, y que está demostrando que hay democracia en la casa y democracia en el país. Y que están absolutamente relacionados. Todavía estamos caminando sin entender un poco, pero las mujeres ya han puesto características, así como la migración. Exacto. La participación de mujeres en la migración ha cambiado la definición de migración y sus características, y eso está sucediendo con el tema de participación política. Participación social, política, cultural de las mujeres ha cambiado, y eso es un tema que hay que discutir. Se nos ha acabado el tiempo, desgraciadamente. Mil gracias, María Esther, por estar con nosotros, y mil gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Gracias a ti y muy buenas noches.